Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Manuela Guarín, hago parte del grupo de pronóstico del Sistema de Alerta Temprana de Medellín. Recordarles que este es un espacio que se hace desde el proyecto. CIATA es un proyecto del área metropolitana y la alcaldía de Medellín con apoyo de PM y SAGEN, y estos espacios se dan todos los viernes hasta ahora a las 4, y recordarles que el próximo viernes tenemos otro espacio con un tema de deslizamientos muy chévere. Pero lo que nos concierne hoy es el tema de pronóstico operacional o el pronóstico del estado del tiempo en el Valle de Aburrá, cómo se genera y cómo este nos ayuda a la toma de decisiones de gestión de riesgo. Así que comencemos. Bueno, entonces, como para iniciar, debemos de saber que a lo largo de la historia de CIATA hemos generado muchísimas herramientas para esa toma de decisiones de gestión del riesgo, y una de esas es el pronóstico del estado del tiempo que generamos a diario en diferentes momentos del día. Ya más adelante les estaré contando cuáles son las ventanas de pronóstico y cómo lo emitimos. Sin embargo, para cuando entramos en este mundo de cómo se hace un pronóstico del estado del tiempo, cómo se debe de generar, debemos de tener en cuenta en qué zona o en qué región o en qué país es que queremos hacer estos modelos de pronóstico. En el caso de nosotros, siempre CIATA quiere conocer o pronosticar o dar a conocer el estado del tiempo del Valle de Aburrá, y para nosotros es importante conocer los antecedentes o el conocimiento previo que hemos tenido de cómo llueve en nuestro país y en nuestra región. Desde las décadas de los 90 se ha avanzado mucho en la climatología y la meteorología de Colombia, y hemos podido tener como rasgo principal, hemos conseguido tener como rasgo principal dos épocas húmedas a lo largo del año y dos épocas secas. Es decir, en las épocas húmedas los acumulados de lluvia son mayores y son los meses de marzo a mayo y de septiembre a noviembre, y otras épocas con menor acumulado de lluvia, que se da de diciembre a febrero y otra de julio a agosto. Esto no quiere decir que en esas épocas secas sea totalmente seco y no se presenten precipitaciones, sino que los acumulados son menores. Estas 4 épocas realmente de lluvia, de humedad o sequía en nuestro país se da por la transición o por el desplazamiento de la zona de convergencia intertropical sobre el mismo. Sin embargo, cabe resaltar que es muy importante que debido a la geografía o al lugar donde nos posicionamos en Colombia, son varios o muchos los fenómenos climáticos y meteorológicos que nos pueden afectar, lo que se puede traducir en que el pronóstico sea más difícil de no de emitir, pero sí de cuantificar la probabilidad de ocurrencia de lluvia. Este es un ejemplo de los acumulados de precipitación en el año 2019 desde el radar meteorológico para la zona andina o específicamente para Antioquia, la cobertura de radar. Y vemos que esos mayores acumulados de lluvia se presentan en esos meses donde hay esas épocas húmedas. Meses como mayo, como septiembre, como noviembre obedecen a esa transición de la zona de convergencia intertropical. Pero entonces venimos acá a preguntarnos qué es un pronóstico del estado del tiempo y por qué es importante, ¿cierto? Entonces es tener esos conocimientos previos de cómo es la climatología, cuáles son sus rasgos más importantes, y aplicarles una tecnología para predecir el estado de la atmósfera para un periodo futuro en una región o una localidad. Es muy importante saber que debemos de tener en cuenta dónde nos estamos moviendo o cuál es la región que yo quiero predecirle el estado del tiempo futuro. ¿Y por qué es importante?
tiene muchísimas utilidades, pero desde el proyecto de Ciata, la más importante para nosotros siempre ha sido el de proteger vidas. Entonces, que el pronóstico también se convierta en una herramienta para proteger vidas, además de proteger propiedades. El pronóstico del estado del tiempo es muy útil para temas de agricultura, lo utilizan mucho y para así brindar una seguridad alimentaria. También nos utilizan muchísimo para planificar obras, no solamente para la manutención, pues para el mantenimiento de las mismas, sino para la planificación. Uno de las empresas que nos apoyan es EPM, por ejemplo, y uno de los fines que ellos tienen con nosotros es calcular la demanda de los servicios públicos, teniendo en cuenta el estado del tiempo futuro. Y para decisiones más simples del día a día y de la cotidianidad, como el hecho de cómo vestirnos, si me debo de poner un buzo, si lo debo de llevar, si debo de llevar sombrilla, o saber si ahorita que voy a ir a montar bici o voy a correr un rato es viable o me voy a pegar una mojada impresionante. Alrededor del mundo existen muchísimas páginas de pronóstico. Es solo que uno abra Google y ponga clima en Medellín, temperatura en el Valle de Aburrá y le va a salir un montón de páginas. Ejemplo, Google. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que estos pronósticos a veces de páginas se alimentan de modelos globales y la asertividad a veces disminuye. Y que el fin de todos estos productos es entregar una información muy clara y concisa. Sin embargo, muchas veces como usuarios desconocemos qué hay detrás de esa información de una probabilidad alta o una temperatura de 28 grados centígrados, qué procesos hay detrás de eso, y eso es lo que precisamente hoy yo les quiero explicar. Entonces, ¿cómo se produce un pronóstico del estado del tiempo? Y hablando lo que nos concierne para el Valle de Aburrá. Entonces, para hacer una predicción de las condiciones atmosféricas en un periodo de tiempo, es como hacer una checklist. Debemos de tener un modelo atmosférico, científicos calificados, ecuaciones que representen la atmósfera, datos de entrada y servidores. Servidores son computadores, supercomputadores o superordenadores donde podemos ingresar el modelo atmosférico y que éste se desarrolle o se corra de manera adecuada. Entonces, quiero que tengan muy presente esto porque es como los puntos que vamos a trabajar a lo largo de la presentación, qué es el modelo atmosférico, quiénes son los científicos calificados, por qué ecuaciones. Vamos a ir respondiendo cada uno de estos circulitos. Dentro del pronóstico que damos en Ciata tenemos 4 ventanas de pronóstico al día, que las dividimos en madrugada, desde las 0 hasta las 6 de la mañana, mañana, que va de 6 de la mañana a 12 del día, tarde, que comprende de las 12 del día a las 18 o a las 6 de la tarde, y noche, que es de las 6 de la tarde a las 23, o sea, hasta la medianoche. ¿Por qué estas ventanas de pronóstico? ¿Por qué las dimos así? Una de las razones es porque las condiciones o los datos de entrada que necesitamos al modelo, que ahora les cuento un poquito más de esto, son públicas o los podemos acceder a ellas en 4 momentos del día. Entonces, esa es una de las razones, pero la principal es porque al estudiar la distribución espaciotemporal de la lluvia sobre el valle y alrededor de la misma, nos hemos dado cuenta de que tienen comportamientos diferentes en esos periodos. Entonces, así como vemos en estas imagencitas, nos hemos podido dar cuenta. Esto es desde la precipitación de radar, los acumulados de radar, y es que en la noche y en la madrugada los mayores acumulados de lluvia se dan sobre el oriente antioqueño, o sea, al oriente del Valle de Aburrá.
En la mañana la probabilidad de ocurrencia de lluvia es muy baja y muchas veces es cero. Y en la tarde los mayores acumulados sobre el Valle de Aburrá se da al sur del valle y al occidente del mismo. Entonces también es como no solamente por condiciones iniciales, sino por condiciones espaciotemporales de la precipitación que nos ha permitido como llegar a estas ventanas de pronóstico que emitimos entonces cada 6 horas. Es así como cada 6 horas uno como usuario del pronóstico operacional puede encontrar una probabilidad para la madrugada, para la mañana, para la tarde y para la noche, tanto en los diferentes productos que ahora les voy a mencionar que tenemos del pronóstico. Entonces, nosotros no hablamos de la cantidad de lluvia cuando damos nuestro pronóstico, sino que hablamos de la probabilidad de ocurrencia de lluvia y la dividimos en alta, media o baja. Dentro de ese checklist que les mencionaba estaba el que debemos de contar con un modelo numérico. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un modelo numérico? Es poder conocer el comportamiento de la atmósfera utilizando ecuaciones que describan su movimiento y ahí chequeamos otra vez la lista de chequeo que tenemos y es que debemos de saber qué ecuaciones gobiernan la atmósfera. También desde ese conocimiento previo sabemos cuáles ecuaciones pueden describir ese movimiento y ese transporte de masa y de humedad en la atmósfera. Entonces, es un modelo es una cajita donde podemos meter ecuaciones que sabemos que describen la atmósfera y las colocamos a reproducir o a correr. Pero entonces, como para que nos quede un poquito más claro de cómo representa o cómo entiende el modelo numérico la atmósfera, imaginémonos que el mundo lo podemos dividir en un montón de cubitos o en un montón de cuadrículas. Es así como el modelo numérico entiende la zona o el lugar que yo estoy dándole para modelar. Cada uno de esos cubitos, supongamos que ponemos a una persona a calcular esas ecuaciones que sabemos que describen el movimiento de la atmósfera. En cada una de ese cubito pongo a una persona a resolver esa ecuación para un momento dado. Luego esa persona se va y se comunica con sus vecinos más cercanos y les dice, vea, con estas ecuaciones yo tengo una temperatura de tanto, un viento de tanto, un flujo de tanto, y esos mismos vecinos también le comunican a mi cubito. Entonces es una comunicación de cubo a cubo o de píxel a píxel que al final generan un campo de variables de interés. Pues en el mundo de la meteorología existen muchísimos modelos numéricos, pero en nuestro caso, en CIATA, trabajamos con el WRF, con el modelo WRF, y tenemos muchísimas razones para hacerlo. Una y de las más principales es que es gratis, además que se mantiene en continua actualización y eso permite que haya muchísimo soporte porque hay muchos científicos trabajando sobre él. Y vos abrís, pones en Google dudas sobre el WRF y te aparecen muchísimos foros, lo que permite que uno avance más en ese tema de la modelación. Además de que es un uso regional, entonces cuando un modelo es de uso regional, sirve para este tipo de casos como es el Valle de Aburrá. Acá también les mencionamos otras razones por las que lo usamos, que es la fácil compilación y ejecución, que trabaja en entorno del Linux, que permite la asimilación de datos. Listo. Entonces, ya tenemos chequeado de esa lista de chequeo, ya contamos que necesitamos un modelo numérico y que necesitamos establecer unas ecuaciones que me permitan conocer o describir el estado de la atmósfera. Otra de esa lista de chequeo es qué datos debo entrarle al modelo, porque de dónde él empieza a alimentarse para conocer qué pasa. En general, nosotros utilizamos
modelos globales para alimentar esos modelos regionales. En nuestro caso, nosotros utilizamos el GFS por dos razones también principales, que es libre y que es gratis y que se actualiza al día alrededor de cinco veces en el día tenemos datos del GFS. Entonces podemos contar con datos para las razones que tenemos nosotros y es tener un pronóstico del estado del tiempo actualizado en diferentes momentos del día. Siendo así, en CIATA comenzamos con el tema de la modelación numérica y del pronóstico operacional desde el 2013 y se han hecho varios testeos, pero en la actualidad contamos con dos configuraciones que generan 11 corridas o 11 simulaciones al día. Nosotros las dos configuraciones las conocemos como Synopsys y como RDFS y en algunos de los productos que tenemos en la página también están así escritos. Entonces les voy a contar un poquito sobre qué es la diferencia entre las dos configuraciones que tenemos. Con Synopsys tenemos una modelación que permite un tiempo de pronóstico de 5 días. Tiene 3 dominios anidados y las tres corridas que hacen parte de esta configuración se diferencian unas de las otras por la parametrización de microfísica de nubes. Por el otro lado, las otras 8 restantes, más conocidas como RDFS, son corridas con la misma parametrización de microfísica de nubes, pero esta vez no anidamos a 3 dominios, sino a 2. Y 4 de ellas son con asimilación de datos y 4 de ellas sin asimilación de datos. ¿Qué es la asimilación de datos? Además de las condiciones iniciales que ya les mencioné que cogemos desde el modelo global, nosotros también podemos entregarle al modelo, entregarle en esas condiciones iniciales al modelo datos de observaciones o de mediciones que tengamos desde otro sensor, en nuestro caso desde el radar. Entonces lo que hacemos es que de esas 8 configuraciones, 4 de ellas las utilizamos, les hacemos asimilación de datos de la reflectividad del radar. Entonces cuando ella empieza a correr, también toma datos de la reflectividad. Otra diferencia con respecto a la configuración de Synopsys es que esta configuración, tiene un tiempo de pronóstico de 30 horas y se corre 4 veces al día. Otra de las preguntas importantes que debemos de hacernos cuando hablamos de modelación numérica es cuál es la resolución espacial adecuada para trabajar el fenómeno, para describir el fenómeno atmosférico que quiero trabajar. Entonces, empezando por ahí, por conocer cuál es mi fenómeno, por eso siempre les he dado la cuñita de que es importante conocer los antecedentes y lo que realmente quiero modelar, porque no es lo mismo querer describir o modelar la trayectoria de un huracán que presenta a veces diámetros o radios de kilómetros a querer conocer la lluvia sobre una cuenca del Valle de Aburrá, donde necesitaría muchísima mejor resolución. Un ejemplo de esto que tenemos desde nuestro proyecto de CIATA es la topografía en los diferentes dominios que tenemos de esta configuración. Es decir, el dominio más grande está a 18 kilómetros y un ejemplo de esto es cómo toma la topografía del valle una malla de 18 kilómetros. Ustedes ven que acá los detalles no son muchos y que podríamos decir que para esa malla el valle es casi de la misma altitud, pero ya cuando vamos a una malla de 6 kilómetros, podemos ver que empieza la topografía a tomar mayor detalle sobre el valle y alrededor del mismo.
Y lo mismo pasa cuando mejoramos nuestra resolución a una malla de 2 kilómetros, donde observamos que ya la topografía del valle es aún mejor detallada. Vemos que podemos ver la base del valle, que podemos ver lugares donde son mucho más alta la topografía. Entonces a esto nos referimos con la resolución espacial, pero siempre teniendo en cuenta cuál es el fenómeno o cuál es mi problema, cuestión, mi pregunta a resolver. Sí, y también tener en cuenta que mayor resolución espacial implica mayor gasto computacional. Y es a lo que, es lo que sigue. Siempre que estamos trabajando en temas meteorológicos, con tantos datos, con un modelo numérico y con una resolución muy detallada, eso implica un gasto computacional muy alto y una compra o una necesidad de ordenadores súper potentes. En CIATA contamos con un clúster de alto desempeño desde el 2013 y en la actualidad, como les contaba, producimos 11 pronósticos diferentes al día. Pero entonces siempre tener en cuenta, cuando queremos saber qué resolución espacial es la adecuada, por un lado, qué es el fenómeno que yo quiero conocer y por el otro, qué disponibilidad de cómputo tengo yo. Otro de esos componentes importantes dentro de la lista de chequeo que debo de hacer cuando quiero hacer un pronóstico operacional es el componente científico y para mí es uno de los más importantes porque datos de entrada ya vimos que hay mucho disponible en la web. También hemos visto que de conseguirse un modelo numérico es posible, pero tenemos que saber que debemos de contar con personas que estén al margen de todo este proceso para que los resultados que nos esté arrojando el modelo sí sean reales o comparables con la realidad. Y eso es prácticamente de lo que, en lo que nos... en lo que nos desempeñamos las personas que trabajamos en el grupo de pronóstico. Entonces, una de ellas es implementando y evaluando el desempeño del modelo WRF, que lo que esté saliendo, porque es que al modelo numérico debemos de entender que podemos entrarle lo que sea, pero que realmente lo que nos saque y lo que estemos mostrándole al público sea coherente con la realidad. Por otro lado, también siempre estamos haciendo el procesamiento de los archivos de salida y acá también cabe pues hacer la cuña de que lo hacemos con software libre. Y por el otro lado, las personas, somos 4 personas trabajando en el grupo de pronóstico, garantizando que todos los días tengamos pronóstico y actualización cada 6 horas. Entonces, ¿cómo se ve al final cuando yo ya he podido ingresar datos de entrada, tengo mi modelo numérico, tengo las personas que están ahí al pie del proceso de modelación numérica, tengo las ecuaciones que describen mi fenómeno? Esto es una muestra de cómo se ve un campo de precipitación desde las salidas del modelo. A la izquierda tenemos a partir de la configuración de sinapsis, que es el pronóstico a más largo plazo, y a la derecha, a partir de una de las corridas de RDFS, esos campos de precipitación, como se ven. Desde acá, esta es una de las salidas, pues desde los campos de precipitación, es que luego de hacer un postprocesamiento, nosotros damos también la actualización del pronóstico en redes sociales, en nuestros productos finales como el geoportal o como la aplicación. Una de las tareas importantes que hacemos desde el componente científico es la validación, como les comentaba anteriormente. ¿Qué es la validación? Es mirar si realmente lo que estamos modelando o metiéndole a ese modelo numérico y que él está tratando de resolver, si es coherente con la realidad. Dentro del Valle de Aburrá nos hemos dado cuenta que en general tenemos un buen porcentaje de aciertos, que es alrededor del 70%, que varía pues de municipio a municipio, pero esto quiere decir que de 10 pronósticos que nosotros emitimos, 7 veces decimos la verdad, o sea, de 10 veces que decimos si la probabilidad para Medellín es alta, media o baja, 7 veces atinamos con lo que estamos diciendo.
Y esto es muy importante y realmente tener este tipo de porcentajes nos ayuda a mejorar o a buscar qué más podemos hacer para que ese porcentaje cada día sea más alto. Otro ejemplo de lo que hacemos como validación es una evaluación del ciclo diurno de la precipitación con respecto a la precipitación de radar. Y nos hemos dado cuenta que el modelo logra capturar, en general en sus diferentes corridas, logra capturar el ciclo diurno de la precipitación en el Valle de Aburrá, es decir, por ejemplo en Medellín, en esas horas de la mañana que casi no llueve, el modelo es casi cero en precipitación, y en esas horas de la tarde donde tenemos picos de precipitación, el modelo también logra capturarlo. Entonces, en general, tenemos buen reconocimiento del ciclo diurno desde el modelo. Como productos finales, desde CIATA para la ciudadanía tenemos varias ofertas. Una de ellas es el pronóstico en el geoportal. Desde la página de CIATA pueden consultarnos en las 4 ventanas de pronóstico en los 10 municipios del Valle de Aburrá y de hecho en algunos corregimientos. También tenemos la primera ventana que se abre cuando abrimos la aplicación, es la probabilidad de ocurrencia de lluvias y la temperatura actual, que damos también desde el modelo operacional. También nos utilizan en las pantallas de movilidad y de las estaciones del metro, también nos pueden ver con la temperatura actual y la probabilidad de ocurrencia de lluvia para la próxima hora. Como productos un poco más internos, tenemos series de precipitación con las cuales también validamos desde el radar si en esos eventos que en el modelo muestran mucha lluvia, realmente ocurrió un evento de precipitación, como es este caso. Otro de los productos que hacemos interno es EPM nos hace varias solicitudes de eventos extremos en diferentes puntos de sus cuencas, donde hubo un apagón de luz, donde hubo una pérdida de algún bien, y ellos quieren constatar a partir del modelo numérico, del modelo operacional, perdón, si esa lluvia o esos vientos fueron superiores a la media o si fueron realmente, si se podían considerar como eventos extremos. También quería como comentarles algunos ejemplos que podemos tomar el pronóstico operacional como herramienta para la gestión de riesgo. Uno de los casos es cuando hay lluvias antecedentes y cuencas saturadas. Y como caso, pues así, como caso de estudio, podemos comentar que en CIATA estudiamos el evento que ocurrió el 18 de mayo del 2015 en el municipio de Salgar, donde la quebrada La Liborina se creció y pues mató a muchísimas personas. Desde el punto de vista del modelo operacional, lo que queríamos saber era si desde el pronóstico de días anteriores a ese evento se pudo haber corroborado esas lluvias tan fuertes. Entonces pudimos darnos cuenta que efectivamente sí, que desde el pronóstico del día 14 de mayo hasta el 17, o sea, el día anterior, las lluvias, el modelo simulaba lluvias muy fuertes para ese día que de hecho correspondieron o correlacionaron muy bien con las lluvias de radar. En los acumulados, para cada uno de esos días también se presentaba muy buen acumulado, y desde cortes verticales de la humedad podíamos ver que hubo un ascenso orográfico que ocasionó el evento y que el modelo operacional lo pudo haber capturado, es decir, que el modelo como tal, que los modelos operacionales o modelos del estado del tiempo pueden ayudarnos a tomar decisiones acerca de eventos con anterioridad. No necesitamos de solamente 1 o 2 horas para hacer una gestión de riesgo, sino que si sabemos o conocemos de lugares que pueden ser vulnerables, el modelo
operacional es una buena herramienta para esa toma de decisiones. Como otro caso de gestión de riesgo en la que el modelo puede ayudarnos, les traigo una completamente diferente y es cuando estamos en esas temporadas secas o de menor acumulado de lluvia, se genera mayor probabilidad de ocurrencia de incendios. Esta específicamente es un caso de este agosto, del presente año, el 9 y el 10 de agosto, se presentó un evento que duró más de 30 horas, un incendio que comenzó el 9 de agosto alrededor de la 1 de la tarde y que se pudo extinguir como alrededor de las 10 de la noche del 10 de agosto, o sea que es muchísimo tiempo. Y acá mencionar que esto también es una interacción, no solamente, que es una herramienta que no solamente se utiliza desde el grupo de pronóstico, sino que en comunicación con el grupo de drones y con el grupo operacional, ellos pueden estar comunicando de cómo ven las cosas, cómo ven el estado del tiempo para la próxima hora, para las próximas 2 horas, será que nos llueve, porque claro, ojalá si lloviera, pues mejoramos la posibilidad de que el incendio se propague, pero como vemos acá, el campo de precipitación mostraba muy seco el Valle de Aburrá para ese día y las temperaturas muy altas. Estas temperaturas también son suministro de otro de los modelos que tenemos en el proyecto CIATA y es el de susceptibilidad a incendios. Entonces, no solamente aportamos como en la labor del momento de apagar un incendio, sino que día a día los datos son suministrados para otras modelaciones. Y uno también de nuestros fines, objetivos finales que tenemos es que esta herramienta del pronóstico meteorológico no solamente sea para los grupos de gestión de riesgo, para las personas que estamos trabajando en esto, sino que sea una herramienta útil para la toma de decisiones del día a día como ciudadanos. Es decir, lo que les contaba ahora, si tenemos que llevar sombrillas y cómo nos debemos de vestir. Por ejemplo, acá en estos circulitos tengo algunos ejemplos de grupos de ciudadanos que nos utilizan o que están recurriendo muy frecuentemente a nuestro pronóstico meteorológico. Uno de ellos es el INDER y con todos sus eventos, con los eventos de fútbol, de torneos y todo esto, están en constante comunicación con el grupo operacional preguntando o revisando la página y el geoportal, preguntando cómo vamos, cómo está, pasa ahora, cómo ven la cosa y así. También uno muy bonito que es el grupo de caminantes de la tercera edad, antes de empezar su actividad al aire libre nos consultan. Y ya yo sé que muchos domiciliarios, ciclistas, motociclistas están pendientes para, pues obviamente para no mojarse. Como datos curiosos, en el Mundial de Bicicross también estuvimos haciendo actualizaciones horarias de cómo estaba el estado del tiempo y en el concierto de Madonna también prestamos ayuda. Entonces, a la pregunta de cómo se produce un pronóstico del tiempo para el Valle de Aburrá, la respuesta es con un conocimiento amplio del comportamiento de la meteorología de nuestra región, usando modelos que la representen adecuadamente y con un proceso de verificación constante. Eso es todo. Muchísimas gracias. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Voy a estar leyendo acá los comentarios que nos comparten la presentación en PDF. Sí, claro que sí. No sé si Luis Germán tengamos el contacto, si no nos puedes dejar ahí el contacto para pasar. Y voy a esperar otro ratico a ver qué preguntas tiene.
Recuerden pues que esto es un espacio de cada 8 días, que la próxima semana también viene una charla muy interesante con deslizamientos, no sé si es Ana, Aleja, confírmeme, y que es un proyecto, que CIATA es un proyecto del área metropolitana con la alcaldía de Medellín, con esfuerzos de ambos. Juan Pablo nos pregunta, ¿el modelo WRF que se usa se refiere a que desde el CIATA crearon todas las ecuaciones y estructuras del modelo? No. El modelo, el WRF es un modelo numérico atmosférico que ya trae por sí las ecuaciones que gobiernan el movimiento de la atmósfera. Sin embargo, pues como científicos o investigadores del tema debemos de saber cuáles son y cuáles representan mejor y qué implica tener o no algunas parametrizaciones, algunas ecuaciones como parametrización o desarrollándose. La configuración del módulo WRF para el Valle de Aburrá está documentada en algún artículo, no está pendiente de... Allí sí, Mauro, me corrigen, pero hasta donde yo sé estamos pendientes de documentar esa parte. La verdad lo debemos. Yo creo que ya los resultados del modelo son de acceso público. Nos puedes, lo que pasa es que sí son públicos, pero son realmente, como les contaba, mantener un clúster o muchos computadores con toda esta información es un montón. Nosotros tenemos teras de información acerca de estas modelaciones que hacemos a diario. Entonces, si tú necesitas alguna modelación, nos escribes, nos cuentas qué periodo de tiempo, porque son datos realmente pesados. Entonces, sí son públicas, pero debe de hacerse una solicitud de datos contándonos para qué y por qué lo quieren hacer y en fechas específicas, porque guardar todo esto, esta información es imposible pues para uno como usuario. Listo. Acá me están diciendo que no hay más, así que muchísimas gracias por escucharnos, por estar en este espacio con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por sus preguntas. Y de pronto quedaron con algunas inquietudes y nos quieren contactar o comunicarse, con todo el gusto. Muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes. Ay, espera. Ay, espérenme que hay otra. Dice, una última pregunta, los datos de entrada, el modelo es el GFS, el Global Forecast Model, y es del National Center. Gisme dice que en el póster de AMS están las configuraciones, podríamos compartírselos. Y Andrés,
Listo, muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias por tomarse este tiempo para compartir con nosotros. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.